La historia dará el veredicto sobre el sexenio de López Obrador. Por lo pronto, en su mandato no se produjeron grandes cambios estructurales. Sin embargo, cierra su periodo con más del 60% de aprobación y con más poder que cuando ganó la presidencia en 2018. ¿Cómo se explica esto? Bueno, yo tengo algunos otros datos. De eso conversamos hoy en la videocolumna 227 y que titulamos justamente Yo tengo otros datos. El hoy expresidente mexicano López Obrador terminó su mandato con el muy significativo promedio de popularidad alrededor del 60%, lo que le ha permitido llegar al final de su mandato con más poder que cuando llegó en 2018, en el que si bien consiguió la mayoría parlamentaria, apenas gobernaba 4 estados y hoy cierra su periodo con mayoría parlamentaria y el control de 24 de 32 gobernaciones. La pregunta que cabría hacerse es, entonces, ¿cómo lo logró? Se pudieron analizar muchas variables y sin duda el poder político que logró acumular López Obrador será un caso de estudio para académicos y consultores políticos, pero hay 3 elementos que considero que son absolutamente claves. El primero fue controlar la agenda mediática del país. Es decir, en México los temas que ponía López Obrador todos los días y la discusión pública giraba en torno a lo que había dicho o no había dicho López Obrador en las famosas mañaneras. El ritual de las mañaneras, las conferencias diarias que comenzaban a las 7 de la mañana y se extendían por 2 o hasta 3 horas, de las cuales realizó 1.423 y según diversos medios pudo llegar a pronunciar alrededor de 150.000 mentiras, falsedades o imprecisiones, las cuales eran transmitidas en vivo por YouTube y amplificadas por las redes sociales y medios de comunicación, con lo cual a López Obrador creó con ella una enorme tribuna desde la que marcó la agenda y se aseguraba que el debate girara en torno a él. Esta estrategia y un hábil manejo del miedo, el escándalo, el drama, la indignación, lograba entonces construir una realidad paralela en la que además de tener y usar sus propios datos, de allí el título de la videocolumna, y en adicional sustituía la evidencia por emociones, conectando con sus seguidores, muchos de los cuales se transformaron en fanáticos, para los cuales la única verdad era la que decía AMLO. Adicionalmente, utilizaba su poder comunicacional así como todas las redes de los medios alternativos y replicado por los medios tradicionales, tanto para intimidar a los críticos como para señalar chivos expiatorios, algo con lo que muchos de sus seguidores se sentían identificados. Los medios que criticaban o desmentían e inclusive atacaban al presidente de alguna manera le seguían el juego a AMLO, pues nuevamente la discusión giraba en torno a lo que decía o dejaba de decir este. En 6 años de su mandato no se produjeron grandes cambios estructurales. Sin embargo, muchos mexicanos han visto mejorar sus ingresos y tienen más acceso a dinero. Y aquí está la segunda clave del éxito de AMLO. Además de la subida del salario mínimo sin precedentes, muchos mexicanos recibieron los beneficios de programas sociales y se estima que más de 42 millones de personas sean beneficiarias de los mismos. Entre estos programas, los llamados programas de transferencias monetarias, es decir, dinero en efectivo, los cuales aumentaron en promedio un 55% y con ello el ingreso laboral promedio creció 24% arriba de la inflación. Estos apoyos han representado para mucha gente la diferencia entre ser pobre y ser miserable. Y entendamos en profundidad lo que esto significa, pues la falta de dinero no solo limita el acceso a bienes, sino que también los lleva a una sensación de desesperanza, a un estrés constante, a una vida sin dignidad. Así que la pobreza
puede tener un impacto no solo en lo material, sino también en el bienestar emocional y psicológico de las personas. Dicho de otra manera, para muchos mexicanos, al fin hubo alguien que volteó a verlos, los reconoció y los dignificó, con lo cual AMLO se transformó en su héroe. Tercer elemento a considerar es la ausencia de una oposición capaz de hacerle contrapeso y desarrollar un proyecto político alternativo. La oposición nunca entendió que la decisión que tomaron los mexicanos en 2018 no solo fue para elegir un presidente, fue para castigar a toda una élite política, económica, que ellos, los ciudadanos más desfavorecidos, se sentían que habían sido olvidados y humillados por estos. La oposición, durante los 6 años del mandato de López Obrador, nunca comprendió que no podían atacarle, puesto que para muchos mexicanos él era el héroe, su vengador, y que en cambio sí podían atacar la ineficiencia en la gestión gubernamental y en paralelo presentar una visión de país que contrastara con la cuarta transformación que proponía AMLO. Por el bien de México, ojalá la oposición se reinvente, pues los buenos gobiernos requieren oposiciones fuertes, comprometidas con los ciudadanos, con lo cual harán que el gobierno de Claudia Sheinbaum sea más eficiente y transparente en beneficio de todos. Bueno, hasta acá la videocolumna de esta semana. Cuéntenme, ¿coinciden conmigo? Los leo. Nos vemos.